Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra recuperación de clases del curso de Cálculo 2. Muy buenas noches con todos los presentes. Muy bien, vamos entonces a empezar nuestra recuperación. Un momentito voy a compartir el correspondiente material que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿De acuerdo? Un ratito, por favor. Vamos a ver el material del día de hoy. Muy bien, muy buenas noches nuevamente, Jean-Pierre. Buenas noches con todos los que se encuentran presentes. Voy a compartir la presentación. Un momentito, por favor, para poder compartir la presentación. Se está abriendo el archivo. Y este material también lo tienen en el campus virtual, en la correspondiente semana número 2. ¿De acuerdo? A ver, un momento, que cargue el archivo. Un momentito. A ver, un momento que está cargando el archivo. No entiendo por qué demora. Ya. Un momentito, por favor. Ah, ya está demorando porque salía un recordatorio. Ya. Ujú. Bien, voy a compartir la pantalla para empezar ya nuestra clase virtual del día de hoy. Ya. Muy bien. Por favor, me confirman si pueden ver la presentación y escuchar el audio. Sí, profesor. Sí, ya. Muchas gracias por confirmar. Muy bien. Empezamos entonces esta correspondiente clase del día de hoy estudiando lo correspondiente a las integrales, ¿qué pasó ahora? Ya, a las integrales de expresiones trigonométricas. Por ejemplo, se plantea esta pregunta: ¿cuál es el costo total
Tenemos aquí X va a representar el volumen de producción de una fábrica. El costo marginal de la misma está dado por esta función f de x que tiene esta regla correspondiente. Tenemos el cosecante de x, más la cotangente de x sobre el seno de x. Y nos piden determinar el costo total f de x mayúscula, sabiendo que esa es una función primitiva de f, y además el f evaluado en pi medios nos resulta 100. Muy bien, entonces para poder responder esta pregunta vamos a tener que precisamente, ¿no?, estudiar las integrales de expresiones trigonométricas. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces debemos de recordar pues cómo es una integral indefinida, a qué se denomina ese proceso de calcular las antiderivadas. Debemos recordar también algunas identidades trigonométricas básicas y las funciones trigonométricas inversas. Entonces, como contenido en esta sesión, vamos a tener aquí las integrales de funciones trigonométricas compuestas, la integración por reducción de funciones trigonométricas, integración por reducción de productos de potencias de funciones trigonométricas. Muy bien, entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Vamos a ver algunas integrales que tienen que ver con funciones trigonométricas. Observen aquí, estas son integrales inmediatas que se obtienen precisamente por el hecho de reconocer una antiderivada, ¿de acuerdo? La integral del seno de x es igual al menos coseno de x, debido a que la derivada de este menos coseno de x nos resulta el seno de x. Entonces la integral de este seno de x diferencial de x es igual a menos el coseno de x más una constante k. La integral del coseno de x diferencial de x es igual al seno de x más la constante k. La integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x es igual a la tangente de x más la constante k. La integral de la cosecante al cuadrado de x diferencial de x es igual a menos la cotangente de x más la constante k. La integral de la cosecante por la cotangente diferencial de x es igual a menos la cosecante de x más una constante k. La integral de la secante de x por esta tangente de x diferencial de x es igual a la secante de x más la constante k. Y también observamos aquí estas otras integrales que corresponden a las integrales de las funciones secante. La integral de la secante de x diferencial de x resulta del logaritmo del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x, más una constante de integración. La integral de la cosecante de x diferencial de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de x menos la cotangente de x más una constante k. La integral de la cotangente de x diferencial de x es el logaritmo del seno de x, ¿no?, en valor absoluto aquí, más la correspondiente constante k. Y la integral de la tangente de x diferencial de x es igual al logaritmo de la secante de x más la constante k. Entonces, estas integrales indefinidas se obtienen simplemente por el proceso de integración, de reconocer la correspondiente antiderivada para cada una de estas expresiones trigonométricas. Entonces, esto lo debemos de recordar o lo debemos de tener pues en una tablita o en un formulario, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, con respecto a esto, vamos a ver aquí ahora lo siguiente. Como ya habíamos observado, en este caso, vamos a ver en esta situación lo siguiente: aplicar esas correspondientes fórmulas de integrales de expresiones trigonométricas, ¿no?, pero para situaciones en las cuales tenemos que utilizar previamente, como por ejemplo algún tipo de cambio de variable. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para ello debemos de tener en cuenta aquí lo siguiente, ¿no? Observen, lo que nos indica esta situación de aquí es que debemos de observar que si tenemos una expresión que involucra el coseno de una expresión u,
Entonces, aquí fuera debemos de tener el diferencial de u, ¿no? Para que la integral de toda esa expresión resulte siendo pues el seno de u, más una constante k de integración, ¿no? Entonces, para que se entienda mejor eso, observen aquí cada una de estas integrales que estamos apreciando en esta parte de aquí. Entonces vamos a ver la integral que está dada aquí en 1 y también la integral dada en 4. ¿De acuerdo? Ya el ejemplo 1 y el ejemplo 2 de este problema 1 lo vamos a desarrollar aquí, lo vamos a explicar, y el 2 y el 3, eso queda como ejercicio para que ustedes lo revisen. Entonces vamos a continuar aquí con lo siguiente. Miren, en este caso, esta correspondiente e integral de 2x por este coseno de x al cuadrado diferencial de x. Entonces, aquí observamos un detalle. Como aparece un coseno, entonces de alguna manera tenemos que utilizar la integral de ¿quién? De una expresión trigonométrica. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esa integral? Directamente no. ¿Por qué? Porque si ustedes observan aquí, el argumento es x al cuadrado. Pero observamos que también aquí en el mismo integrando aparece un 2x. Y ese 2x no es otra cosa que la derivada de este argumento del coseno de x. Entonces eso nos da la siguiente idea. Como la derivada, como estamos observando aquí, de este x al cuadrado resulta 2x y eso aparece en el argumento, entonces eso nos sugiere efectivamente realizar una especie de cambio de variable, ¿no? Observen, aquí tenemos el coseno de x al cuadrado, ¿sí? Y aquí tenemos el 2x, que no es otra cosa que la derivada de x al cuadrado. Entonces, esta expresión simplemente será, ¿no? Simplemente será efectivamente el seno de ¿quién? De x al cuadrado. ¿De acuerdo? O si queremos observarlo de esta manera, si queremos observar de esta otra forma, vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente, ¿no? Para que se pueda entender. A ver, un ratito, vamos a nuevamente explicar este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llevarnos este problema 1 y efectivamente estos ejercicios de aquí. ¿De acuerdo? Entonces nos lo llevamos para poder explicar aquí con un poquito más de detalle para que se pueda apreciar precisamente este desarrollo, ¿ya? Entonces observen aquí lo que han hecho en ese o lo que se ha hecho en ese correspondiente eh, ejercicio 1. Observen, aquí vamos a ver la solución de la parte 1. Entonces tenemos aquí la integral de 2x por este coseno cuyo argumento es x al cuadrado diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho básicamente? Un cambio de variable, una sustitución. Entonces podemos tomar la sustitución con esta letra, por ejemplo, z. Y le vamos a llamar ¿a quién? A x al cuadrado. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden observar que el diferencial de z, ¿a qué cosa va a ser igual? A la derivada de x al cuadrado, que es 2x, por el diferencial de la variable x. Entonces, este es el cambio de variable que vamos a utilizar aquí. ¿Para qué? Para poder expresar esta integral, ¿no? De una manera mucho más conveniente. Miren, ¿la integral de quién? Tenemos este coseno del argumento. ¿Cuánto es el argumento? Z, porque es x al cuadrado. Y este 2x por el diferencial de x, ¿a quién representa? Al diferencial de la nueva variable. Ojo, esta integral del coseno de z es una integral que la tenemos en la tablita que hemos mostrado hace un momento, ¿no? En esta tablita ahí está la integral del coseno que corresponde al seno. Entonces colocamos la correspondiente variable de integración. Entonces regresamos nuevamente aquí y esto simplemente resulta el seno de ¿quién? De z. No se olviden de sumar una constante de integración. Ojo, aquí tenemos el seno de ¿quién? De z, pero hay que regresar a la variable original. ¿Quién es z? Es x al cuadrado. Entonces colocamos aquí seno de este x al cuadrado más la constante k. Entonces esta expresión ya nos representa
la familia de antiderivadas, ¿no? La antiderivada general de esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento que se tiene que realizar. De igual manera, vamos a ver, ¿no? Siguiendo aquí este otro ejemplo, el ejemplo número 4. El ejemplo número 4. Entonces observamos aquí el ejemplo 4 en donde hay que calcular esta integral que tiene esta forma, elevado a la x por este coseno de 2e elevado a la x más 1 diferencial de x. Entonces aquí, como vuelvo a reivindicar, la misma expresión ya nos está sugiriendo qué cosa realizar. Como el argumento aparece en el argumento este 2 por e a la x más 1, entonces ese es el cambio de variable que vamos a realizar. Entonces nuevamente tomamos la variable z, el correspondiente argumento, y eso corresponde a 2 por este e a la x más 1, y calculamos el diferencial de z, como derivando esta expresión con respecto a x. Y eso nos resulta 2 por quien derivada de e a la x es la misma expresión e a la x por el 2. Y la derivada de la constante, eso es un 0 porque es una constante que está sumando. Muy bien, ese cambio de variable se reemplaza en la expresión en esa integral. Y ya se transforma a una integral mucho más fácil de reconocer su antiderivada. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer, esto simplemente va a ser igual a ¿quién? Ojo, necesitamos 2 veces e a la x por el diferencial de x. No se olviden, aquí falta el diferencial de x. Entonces necesitamos el 2 por e a la x diferencial de x. Aquí aparece el e a la x por el diferencial de x, que es lo que falta, el factor 2. Entonces lo único que hacemos es ese factor 2 se multiplica y se divide. Multiplicamos por 2 y aquí dividimos por 2, así es que la expresión no se altera, porque ya saben que las constantes entran y salen fuera de la integral indefinida. Entonces, de esa manera, observen, esto nos resulta de la siguiente manera: un medio por la integral de quién. Ojo, ahora sí realizamos el cambio de variable. El coseno de quién, 2e a la x más 1, ¿quién es? Z. Y este 2e a la x diferencial de x, ¿quién es? Simplemente el diferencial de la nueva variable z. Y esto a que es igual es simplemente un medio, la integral del coseno de z, hemos indicado que es el seno de z, y más una constante de integración k. Ojo, tenemos que regresar a las variables originales. En este caso la variable original es x, así es que el z, ¿qué hacen con el z? Lo reemplazan por 2e a la x más 1, así es que nos queda el z evaluado en este 2 por e elevado a la x más 1. Y aquí tenemos más la constante k, ya está. Entonces, ese es el procedimiento que tenemos que realizar en ese tipo de situaciones en donde intervengan precisamente expresiones de qué tipo, que contengan expresiones trigonométricas. Ojo, en algunas situaciones uno vaya a pensar de que de repente en el ejercicio 4 tengamos que aplicar el método de integración por partes, pero mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Hay que darnos cuenta de que lo más práctico en este caso, lo que se sugiere mejor es observar si es que hay algún cambio de variable a realizar. Y en este caso, si hay un cambio de variable que nos lleva a la expresión, a una expresión mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a continuar ahora con esta otra expresión, ¿no? Entonces, ahí tienen también el desarrollo de los otros dos ejercicios que lo estamos dejando como una tarea para que ustedes lo revisen. Muy bien, vamos a ver en esta otra situación cómo utilizamos la integral de quién, de el seno, ¿de acuerdo? Cuyo resultado es menos el coseno más una constante. Entonces, para ello también llevamos este correspondiente, vamos a llevar este correspondiente ejemplo, ¿no? Y de este ejemplo vamos a resolver algunos de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, y eso lo vamos a realizar aquí para que tengan pues los
detalles correspondientes. Entonces, también se encuentra en el material, no se preocupen, está ahí en el PPT que les estoy mostrando. Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Tenemos ese problema 2 y nos piden calcular, en este caso, cada una de estas correspondientes integrales. Entonces, vamos a ver esta correspondiente, el número 2. ¿Ya? Vamos a empezar con el número 2. Entonces, tenemos aquí en la solución lo siguiente. Vamos a ver el número 2, en donde aparece la integral de x al cuadrado. Y aquí tenemos el seno, cuyo argumento es x elevado al cubo más 4. Diferencial de x. Muy bien, en un primer momento de repente podemos pensar de que se puede aplicar el método de la integración por partes, porque aparece aquí un polinomio y un seno, pero observen, el seno, el argumento, es una expresión de la forma x al cubo más 4. Y observamos de que este argumento tiene que ver con la función que aparece aquí multiplicando, o este factor que está multiplicando en el integrando. Entonces aquí lo más conveniente es realizar un cambio de variable. Entonces, como ya han podido observar, el cambio de variable adecuado vendría a ser z igual a ¿quién? Z es igual a x elevado al cubo más 4 y calculamos el diferencial de z, el cual simplemente se obtiene derivando la expresión, derivando este x al cubo más 4, el cual nos resulta 3 por este x al cuadrado. Recuerden que la derivada de 4, que es una constante que suma, eso es 0. Y eso está siendo multiplicado ¿por quién? Eso está siendo multiplicado efectivamente por el diferencial de x. ¿De acuerdo? El diferencial de x. Entonces, aquí vamos a observar que con este cambio de variable observamos aquí lo siguiente. Miren, tenemos x al cubo más 4 que es z. Pero para tener el diferencial de z necesitamos que aparezca el diferencial de x multiplicado por x al cuadrado por 3. Entonces, aquí hay un diferencial de x por este x al cuadrado. Nos falta el factor 3. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar aquí por 3 y dividir aquí por, o multiplicar aquí fuera por un tercio. No se está alterando en nada la expresión, ¿de acuerdo? Porque las constantes entran y salen fuera de la integral indefinida. Entonces, esto nos está resultando simplemente un tercio, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la integral de el seno, cuyo argumento pues va a ser z, que es x al cubo más 4, y 3x al cuadrado por el diferencial de x, eso nos resulta el diferencial de z. Esto es igual a un tercio, y la integral del seno de z simplemente en este caso es, como pueden observar, es menos el seno, o perdón, menos el coseno. Esto es menos el coseno de z. Y no se olviden de sumar la constante k. Esto resulta menos un tercio por este coseno de z. Pero recuerden que debemos regresar a la variable original. Y la variable original es efectivamente, en este caso, x al cubo. En este caso es x. Entonces el z se reemplaza por este x al cubo más 4. Entonces nos queda simplemente x al cubo más 4 como argumento, más la constante k, ¿no? Y de esa manera ya tenemos la antiderivada de esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es Sí, lo que profesor. deben... Sí, dime. Sí, profesor. No sé si me podría ayudar en la uno porque no sé En la cómo se 1, puede resolver. ya. En la 1 simplemente hay que efectuar lo siguiente. Vamos a explicarte aquí. En el ejercicio 1 tienes la integral de este 3. ¿Por quién? Por el seno de 5x diferencial de x. Entonces, de igual manera, ¿qué observas? Observamos que el argumento, ¿quién es? 5x. Entonces vamos a realizar un cambio de variable. Z vamos a llamar a ese 5x. Entonces,
calculas el diferencial de z y eso te resulta, la derivada del 5x es 5, ¿de acuerdo? Porque la derivada del x es 1, multiplicado por el diferencial de la variable x. Muy bien, con este cambio de variable vamos a reemplazar en esta integral para que el resultado nos dé una integral mucho más fácil de identificar. Entonces, en esa situación vamos a tener aquí lo siguiente. Observa, el seno o el 5x nos representa el z, pero aquí aparece este 3 que multiplica el diferencial de x, pero nosotros queremos que aparezca este 5. Entonces lo único que hacemos es multiplicamos aquí por 5. Vamos a multiplicar en este caso por 5 y sacamos un quinto. ¿De acuerdo? Sacamos en este caso un quinto. Entonces, de esta manera, esto nos está resultando de esta forma. Esto simplemente es igual a ¿quién? Como podemos observar, esto va a ser igual a un quinto, pero este 3 también es una constante, así es que sería simplemente 3 quintos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener aquí 3 quintos, que multiplica a la integral de ¿quién? Del seno de 5x, pero x simplemente es 5x es z. Y 5 por este diferencial de x, miren, 5 por el diferencial de x, ¿quién es? El diferencial de z. Y esto va a ser igual a simplemente 3 quintos y la integral del seno, ¿quién es? Es efectivamente menos el correspondiente coseno de z más una constante k, y esto va a resultar menos 3 quintos este coseno de z, pero ¿quién es z? Z es 5x, así que tienes que reemplazar el 5x en vez del z, porque debemos regresar a las variables originales. Entonces, aquí tenemos simplemente 5x, ¿de acuerdo? Más la constante k, ¿ya? Ese es el procedimiento que tienen que realizar, ¿de Muchas acuerdo? gracias, profesor. Muy bien. Sí, muchas Lo gracias. mismo, ya, muy bien. Lo mismo aquí. Aquí también realizan lo mismo, ¿ya? Entonces, esto ya queda como un ejercicio para que ustedes lo revisen. La solución también lo tienen en el material. Continuamos con más casos correspondientes. Vamos a continuar con más casos correspondientes y vamos a ver en este caso esta situación que involucra precisamente a la integral de ¿quién? A la integral de una tangente. Observen, para dar mayores detalles con respecto a la integral de esta correspondiente tangente. Observen, la integral de la tangente de u es simplemente la integral del seno de u sobre el coseno de u. Ahora, en el denominador tenemos el coseno de u. Y si en el denominador tenemos el coseno de u, observamos que en el numerador aparece el seno de u. La derivada del coseno del denominador es menos seno de u, menos el seno. Entonces, en esta situación, lo que podemos hacer es multiplicar por el signo menos, como pueden observar ahí, y también sacar ese signo menos afuera. Observen, aquí tenemos menos, y este menos no hemos alterado en nada la expresión, y aplicamos pues que la integral de una expresión, una fracción en donde en el numerador aparece la derivada del denominador, es simplemente el logaritmo de ¿quién? Del valor absoluto del denominador. Y de esa manera estamos obteniendo, ¿qué cosa? Estamos obteniendo la integral de la tangente de u, como menos el logaritmo del coseno de u, más una constante k. Ahora, por propiedad de logaritmo, observen, por propiedad de logaritmo, este menos 1 pasa a ser exponente del argumento. Tienen esta propiedad. El logaritmo en cualquier base, el logaritmo, este logaritmo, tenemos aquí el logaritmo en cualquier base, puede ser logaritmo natural de a elevado a la b. Esto es igual simplemente a b multiplicando al logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? Y de igual manera, este b, si multiplica un logaritmo de a, este b pasa a ser exponente del argumento como indica la propiedad correspondiente aquí. Entonces, en ese sentido, esta fórmula también puede quedar de esta manera. Miren, este menos 1 pasa a ser
exponente del coseno. Y tenemos el logaritmo de ¿quién? Del valor absoluto del coseno de este u elevado a la menos 1. Ahí está. Más la constante k. Pero esta expresión, el coseno a la menos 1, o mejor dicho, 1 sobre coseno, es simplemente ¿quién? La secante. Entonces nos queda el logaritmo de ¿quién? De la secante de u. Más una constante k. Entonces la integral de, de la tangente puede ser expresada de esta manera como menos el logaritmo de ¿quién? Del coseno de u, o puede ser expresada de esta manera, el logaritmo de la secante de u en valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces son equivalentes, ¿ya? Son equivalentes esas correspondientes expresiones. Entonces con esta indicación vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos en donde vamos a aplicar precisamente esta correspondiente situación. Entonces, llevamos aquí este correspondiente. Vamos a ver aquí. A ver, un momentito, nos llevamos este ejemplo para poder realizar lo siguiente. Entonces, vamos a desarrollar ahora este correspondiente problema. La parte 3, a ver cómo desarrollamos esta parte 3. Entonces, atentos, vamos a utilizar la fórmula que hemos mencionado. Entonces, aquí en la solución, vamos a ver primero la parte 3. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí la parte 3. En la solución, observen, tenemos aquí lo siguiente. Vamos a ver aquí la integral de esta expresión, la tangente de raíz de x sobre quién, sobre la raíz de x, sobre la raíz de x, diferencial de x. Entonces, de esta manera, vamos a tener aquí lo siguiente. Observen. ¿El argumento de quién? El argumento de la tangente es raíz de x. Y observamos que aquí, multiplicando a esta tangente de x, aparece 1 sobre la raíz de x. ¿De acuerdo? Aparece esa correspondiente expresión. Entonces, ojo, mucho cuidado. Aquí no pueden emplear algún tipo de operación que tenga que ver con la integración por partes. Se complicaría demasiado. Entonces, lo que optamos es una sustitución. Y como ya han visto, la sustitución, muchas veces la misma expresión que está en el integrando nos sugiere cuál puede ser la sustitución correspondiente. Entonces, como pueden observar, vamos a tomar como z igual a ¿quién? Al argumento correspondiente, que es la raíz de x. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos el diferencial de z. El diferencial de z, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de la raíz de x. Entonces, si derivamos la raíz de x, recuerden que x, o raíz de x, perdón, ¿a qué es igual? Es simplemente x elevado a la 1/2. Entonces, ¿qué sucede cuando derivemos este x a la 1/2? El 1/2 baja y nos queda este x elevado a la 1/2 menos 1. Es decir, nos va a quedar a la menos 1/2. ¿Por quién? Por el diferencial de la variable, que en este caso es x. Muy bien, si ustedes observan, o si observamos bien esta expresión que tenemos aquí, entonces esto nos resulta de la siguiente manera. 1 sobre 2, ¿por quién? Este exponente negativo invierte al x, así que nos queda 1 sobre ¿quién? Sobre x elevado a la 1/2, que no es otra cosa que la raíz de x, diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, eso representa al diferencial del z. Ahora observamos la integral y el integrando que queremos calcular. Entonces, observen, aquí vamos a tener lo siguiente, la integral de ¿quién? La tangente, pero observen, la tangente de raíz de z, pero la raíz de x, perdón, es z. Ahora,
como queremos colocar el diferencial de la nueva variable, que es el diferencial de z, eso es igual a 1/2 por quién, por 1 sobre la raíz de x por el diferencial de x. Observen que aquí tenemos ¿qué cosa? Aquí lo que tenemos es el diferencial de x sobre la raíz de x. Tenemos esta parte, pero nos falta el factor 1/2. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente colocamos aquí el factor 2 y para que la expresión no varíe, multiplicamos aquí fuera por 2. Recuerden que el 2 sale fuera de la integral indefinida porque es una constante que multiplica y se cancela con el 2 del numerador, así es que no hemos alterado en nada la expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en este caso? Simplemente una vez que ya hemos hecho este acomodo, vamos a ver qué es lo que tenemos. Sería 2 por la integral de ¿quién? De la tangente de raíz de x, que es z. Y que multiplica ¿a quién? Al diferencial de x sobre 2 por la raíz de x. Aquí está diferencial de x sobre 2 por la raíz de x. Y eso simplemente es el diferencial de z. ¿Y esto a qué es igual? A 2 por ¿quién? La correspondiente integral de la tangente, como estamos observando, es el logaritmo natural del valor absoluto de ¿quién? De la secante de z. Ahí está la expresión. Más una constante k de integración. Y esto nos resulta 2 por el logaritmo de ¿quién? Del valor absoluto de la secante. Ojo, no puede quedar en términos de z. Así es que tenemos que reemplazar el z. ¿Quién es el z? La raíz de x. Entonces colocamos aquí la secante de la raíz de x en valor absoluto más la constante k. Y de esa manera ya se tiene la antiderivada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento en este caso correspondiente. Muy bien. Profesor, Sí, una dime. consulta. ¿Podría volver a repetir por qué multiplicó a la raíz de x por el 2? Sí, observa aquí. Se ha multiplicado por el 2 aquí en el denominador y en el numerador para poder tener diferencial de x sobre 2 por raíz de x. ¿Por qué? Porque cuando derivas aquí esta expresión, calculas el diferencial, entonces derivas este x a la 1/2. Eso es 1/2 por este x a la 1/2 menos 1, que resulta menos 1/2 por el diferencial de la variable. Entonces, a partir de aquí, estás observando que el diferencial de z, ¿qué resulta? Resulta 1 sobre ¿quién? Sobre 2 por la raíz de x. Debido a que este x a la menos 1/2 se expresa como 1 sobre la raíz de x por el diferencial de x. Ahí está. Entonces, para tener el diferencial de z, necesitas que en el denominador tengas 2 por la raíz de x, multiplicando por ¿quién? Por el diferencial de x. Entonces, observa, aquí tienes el diferencial de x sobre la raíz de x, pero estaba faltando el factor 2, así que por ese motivo multiplicamos por 2 y para que la expresión no varíe, ¿no? También se multiplica el numerador. ¿De acuerdo? Y por ese Sí, motivo se está multiplicando, ¿ya? Muy ya, bien. muchas gracias. Muy bien, no tienes por qué. Entonces, observen, lo mismo realizan para la integral que está en la parte 2 y para la integral que está en la parte 1, también un cambio de variable que ya saben cuál es. ¿De acuerdo? Tiene que ver con los argumentos en cada caso. Muy bien. Pasamos ahora a esta otra expresión. Ojo, vamos a ver esta otra expresión que tiene que ver pues con la integral correspondiente de ¿quién? De la cotangente de u. Diferencial de u es simplemente, ¿no? Ya saben que es la integral del coseno sobre el seno, que es la cotangente. Y nos damos cuenta que en el numerador aparece la derivada del seno del denominador. Entonces, por ese motivo, esta integral es igual a, el logaritmo es igual al logaritmo de ¿quién? Del valor absoluto del denominador, que es el seno de u, más una constante k. Ahí está. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta en este caso. ¿Ya? Muy bien, aquí por favor es signo positivo. Aquí es signo positivo porque la derivada del seno es el coseno. Entonces,
no se vayan a confundir. ¿Qué pasó? Ya, vamos a ver aquí. Vamos a indicar que efectivamente aquí tenemos este signo positivo. Aquí es positivo, por favor, no se vayan a confundir, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta con respecto a esta integral. Entonces, vamos a ver aquí algunas integrales en donde se puede utilizar pues esa correspondiente, ¿no?, expresión. Entonces, para ello, vamos a ver aquí este ejercicio, este problema 4, del cual vamos a desarrollar uno de esos correspondientes ejercicios. Entonces, lo vamos a explicar. Aquí nuevamente regresamos a esta plantilla. Nuevamente regresamos a esta plantilla de aquí. Colocamos este ejercicio o este problema. Y vamos a ver en este caso, a ver, el número 3. Vamos a ver en este caso el correspondiente, la número 3 que aparece en esta parte de aquí. Entonces, vamos a observar en este caso aquí lo siguiente. Si vamos a tener en este caso esta expresión, vamos a ver la solución de la parte 3, ¿no?, que es una integral que tiene que ver con la cotangente, pero no solamente la cotangente, sino el argumento es el seno, y aquí en el denominador tenemos una secante. Entonces, aparentemente la expresión es complicada, pero si la observamos con detenimiento, vamos a observar que aparecen expresiones que se pueden pues acomodar de la siguiente manera. Tenemos la integral de ¿quién? De la cotangente de, aquí tenemos este seno de x, sobre quién, sobre el correspondiente, la correspondiente secante de x, diferencial de x. Bien, esto lo podemos representar de la siguiente manera. Observen, tenemos la integral y en el denominador aparece la secante. Pero ya sabemos que la secante, ¿qué cosa es? Es 1 sobre el coseno de x. Esa es la secante. En el numerador nos queda simplemente esta correspondiente cotangente, del seno de x, diferencial de x. Seguimos efectuando operaciones. Observen, esto va a ser igual a la integral. Este coseno del denominador pasa al numerador, así que nos resulta simplemente el coseno de x por quién, por esta correspondiente cotangente de este seno de x, diferencial de x. Ahí está. Bien, ahora observamos un detalle. Miren, en el argumento aparece el seno de x y aquí multiplicando aparece el coseno de x. ¿Qué cosa es la derivada del seno? Es el coseno. Entonces, por ese motivo, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Entonces, vamos a efectuar un cambio de variable. Entonces, observen, vamos a tener aquí este z igual a ¿quién? El z va a ser igual a simplemente el seno de x, y de esa manera el diferencial de z será la derivada del seno, que es el coseno de x, por el diferencial de la variable. Entonces realizamos este cambio de variable aquí para que la integral sea mucho más fácil de identificar como una integral inmediata. Entonces miren, aquí tenemos la integral de ¿quién? De la cotangente, y está evaluando a quién, al seno de x, pero el seno de x es z, reemplazamos por z. Y el coseno de x por el diferencial de x, observen aquí quién es el coseno de x por el diferencial de x, aquí lo tenemos, eso corresponde al diferencial de z. Entonces aquí vamos a colocar el diferencial de z, ya está. Y esta expresión simplemente ya se puede calcular porque es el logaritmo natural de ¿quién? Del valor absoluto del seno de z, más una constante k. Y esto nos resulta el logaritmo natural del seno de z, pero ahora hay que regresar a las variables originales. Las variables originales son x, entonces el z se reemplaza por el correspondiente. Observen aquí, este z
se reemplaza por ¿quién? Por el seno de x. Ahí está la expresión correspondiente. Entonces, esa es la integral de esta expresión que estamos observando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta en este caso correspondiente. Muy bien. Continuamos, vamos a continuar con el material. Ojo, hay alguna consulta con respecto a lo que estamos desarrollando hasta esta parte de aquí. A ver, ¿hay alguna consulta o duda? Me indican por el chat o si desean abren el micro y hacen la consulta correspondiente. A ver, un momentito, déjenme ver. Sí, a ver, no hay ninguna consulta en el chat. Ya saben, si tienen alguna consulta, simplemente abren el micro o realizan la consulta por el chat. Bien, continuamos. Vamos a continuar con la siguiente expresión. Vamos a continuar aquí con la siguiente expresión que tiene que ver con la secante. Observen aquí la integral de la secante al cuadrado de u diferencial de u simplemente es la tangente de u debido a que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver aquí algunas correspondientes integrales que aparentemente son complicadas, pero que si observamos detenidamente, simplemente podemos aplicar el método de un cambio de variable y luego identificarla como una integral inmediata debido a las integrales del tipo trigonométricas. Entonces, de esta manera vamos a tener aquí en cuenta lo siguiente. A ver, seguimos aquí, vamos a ver. Vamos a poner este problema aquí. Vamos a ver, pues, alguno de ellos. A ver, vamos a ver, en este caso, esta correspondiente expresión dada aquí en la parte 3. ¿Ya? Dada en la parte 3. Entonces, vamos a ver la solución. Vamos a ver la solución de esta parte 3. En donde nos piden determinar esta integral indefinida, la integral indefinida ¿de quién? De esta secante al cuadrado, está evaluando el logaritmo natural de x. ¿Y todo esto sobre quién? Todo esto sobre x. Diferencial de x. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observamos que desde el momento que aparece la integral de una secante al cuadrado, ¿no? Eso es una expresión que aparece en la tabla básica de integrales trigonométricas que hemos mencionado y que hemos visto hace un momento. Pero aparecen como argumento el logaritmo de x y aparece también en el integrando 1 sobre x. Entonces, aquí observamos esta situación. Entonces, tenemos un cambio de variable. La misma expresión, como pueden observar, nos sugiere el cambio de variable. ¿Quién es z? El logaritmo natural de ¿quién? De x. Calculamos el diferencial de z y eso corresponderá a la derivada del logaritmo, ya sabemos que es 1 sobre x, por el diferencial de x. Este cambio de variable se reemplaza en la expresión y vamos a tener aquí lo siguiente. Observen la integral de ¿quién? Tenemos aquí la secante elevada al cuadrado del logaritmo de x, pero el logaritmo de x es z. Y el diferencial de x sobre x, ¿quién es el diferencial de x sobre x? Es el diferencial de z. Ojo, y esta integral de la secante al cuadrado simplemente es la tangente de z. ¿Más quién? Más una correspondiente constante de integración k. ¿No? Como pueden observar en esta parte de aquí. Ahí está. Esta es la formulita que estamos aplicando, esta integral inmediata. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora tenemos que regresar a la variable original. ¿Quién es la variable original? La variable original es efectivamente x. Entonces, reemplazamos el z por ¿quién? Por el logaritmo de x. Entonces nos queda la tangente
evaluada en z, que es el logaritmo natural de x, más una constante k. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos pues esa correspondiente expresión. Pasamos a la 4, que aparentemente es complicada, pero si observan bien, no lo es, ¿no? Vamos a ver el procedimiento para poder calcular esta integral en la parte 4. Tenemos aquí la integral de ¿quién? De 1 sobre, tenemos este coseno elevado al cuadrado de 2x más 1, diferencial de x. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Recordamos, 1 sobre el coseno, ¿quién es? Es la secante. Y si ese coseno está elevado al cuadrado, entonces vamos a obtener 1 sobre secante, o perdón, la secante correspondiente al cuadrado. En otras palabras, estamos recordando esto. 1 sobre quién, sobre el coseno de algún argumento A, esto simplemente es la secante de quién, de ese argumento A. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Así es que aquí vamos a observar la integral de quién, de 1 sobre coseno al cuadrado de 2x más 1. 1 sobre coseno al cuadrado simplemente será la secante al cuadrado, debido a que 1 sobre coseno es secante. Entonces aquí tenemos simplemente la secante elevado al cuadrado del argumento, que en este caso es 2x más 1. Diferencial de x. ¿De acuerdo? Diferencial de x. Muy bien, entonces realizamos aquí un cambio de variable. Observen, el argumento es 2x más 1. Entonces efectuamos este cambio de variable, que va a ser z igual a ¿quién? A 2x más 1. Si el z es igual a 2x más 1, eso significa que calculamos el diferencial de z, y eso será igual a ¿quién? A la derivada. Eso es igual a la derivada de ¿quién? De este 2x más 1. Y la derivada de 2x más 1 con respecto a x resulta 2. ¿De acuerdo? Porque la derivada del 2x es 2, debido a que la derivada del x es 1. Y la derivada de este 1 que está sumando es 0, así que nos queda simplemente 2. Y falta multiplicar por el diferencial de x. Este es el cambio de variable que vamos a realizar, pero ojo, para poder colocar el diferencial, para poder colocar en este caso el diferencial de quién, de z, necesitamos el diferencial de x, que aquí está, pero multiplicado por 2. Entonces no tenemos el factor 2, pero no importa. ¿Qué hacemos? Multiplicamos aquí simplemente, vamos a multiplicar en este caso por el factor 2 y dividimos aquí fuera por este 2, ¿no? Debido a que el 2 ya saben que entra y sale fuera de la integral, y simplemente, ¿qué es lo que sucede? La expresión no varía, solamente se echa un acomodo. Ahora, teniendo en cuenta eso, efectuamos el cambio de variable, y esto será igual pues a 1/2 por la integral de ¿quién? De secante elevado al cuadrado de ¿quién? De 2x más 1, que es z. Y este 2 por el diferencial de x simplemente nos resulta el diferencial de z. Y de esta manera este resultado será 1/2, y la integral de la secante al cuadrado no es otra cosa que la correspondiente tangente de z. Y no se olviden la constante k de integración. Debemos regresar ahora a las variables originales. Tenemos que regresar a las variables originales. Muy bien. ¿Quiénes son las variables originales? En este caso, el x. Así es que donde observen este z, hay que reemplazarlo por 2x más 1. Entonces tendríamos aquí 1/2 por esta tangente de, en vez de x colocamos en vez de z, perdón, colocamos este 2x más 1, y ya tenemos la correspondiente expresión, ¿no? Ya tenemos la antiderivada más general de esta expresión de aquí. Entonces, ese es el procedimiento para este tipo de expresiones, pues que involucran en este caso
¿no? Una secante elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Alguna consulta aquí? A ver, ¿hay alguna consulta o duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Se entiende el procedimiento? No hay ninguna consulta, entonces continuamos. Ya, si no hay consultas, continuamos. Recuerden, si tienen alguna duda o consulta, abran el micro, hagan la consulta o simplemente escriban la consulta en el chat. Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a ver esta otra expresión, esta integral trigonométrica, que involucra en este caso esta correspondiente expresión, la cosecante al cuadrado. Entonces miren, la integral de la cosecante al cuadrado de u es simplemente la integral indefinida, es simplemente igual a menos la cotangente de u, más una constante. Entonces, vamos a ver ahora este correspondiente ejemplo. Entonces vamos a tener aquí estas expresiones en donde vamos a observar aquí lo siguiente. Vamos a observar estos ejemplos en este caso para poder pues aplicar ese tipo de expresiones. A ver, llevamos estos ejercicios aquí. Y debemos de calcular cada una de estas correspondientes integrales que aparecen en esta parte de aquí. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta lo siguiente. Ya vamos a tener en cuenta en este caso lo siguiente. Y vamos a observar en esta situación esta correspondiente expresión. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver esta expresión de aquí. A ver, primero empezamos con algo en donde podamos pues aplicar esa fórmula que hemos observado. Entonces eso lo podemos ver, ¿dónde? Eso lo podemos ver aquí. Eso lo podemos ver aquí en la correspondiente, en la parte 3 primero. Empecemos con el ejercicio 3. A ver aquí. Tienen la integral de la expresión que es 3 por x al cuadrado más x por esta cosecante elevado al cuadrado que multiplica a 2x elevado al cubo más este x al cuadrado más 1. Diferencial de x. Ahí está la expresión. Entonces vamos a tener en cuenta ahora lo siguiente. Observen que aparece una cosecante al cuadrado y ya sabemos que las integrales de la forma cosecante al cuadrado, la integral indefinida de ese tipo de expresiones, corresponden a menos el cotangente de u. Entonces vamos a continuar observando ahora lo siguiente. El argumento de este correspondiente de la cosecante es 2x, aquí tenemos en este caso 2x al cubo más x al cuadrado más 1. Y aquí como factor que aparece en este integrando, ¿no?, aparece un 3x cuadrado más x. ¿Y tiene que ver con este argumento? Claro que sí. Entonces, para darnos cuenta de ese detalle, vamos a efectuar un cambio de variable. Entonces, observen, vamos a realizar este z, que lo vamos a tomar precisamente como 2 por quién por x al cubo, más este x al cuadrado, más 1. Vamos a tomar como z a toda esa expresión. Porque el diferencial de z, perdón, porque el diferencial de z, ¿a quién va a ser igual? Simplemente va a ser la derivada de esta expresión, y la derivada de este x al cubo simplemente es 3x cuadrado. 3 por 2 nos resulta 6 por este x al cuadrado. Ahora derivamos el segundo término, que es x al cuadrado. La derivada es 2x. Y
Y ya saben que la derivada del 1 que está sumando es simplemente 0. Así que nos resulta por el diferencial de la variable x. Ese es el cambio de variable que vamos a realizar. Y aquí podemos observar un detalle. Aquí todavía se puede factorizar el 2 y aquí nos está quedando simplemente 3 por este x al cuadrado, más aquí tenemos x. ¿De acuerdo? ¿Diferencial de quién? Diferencial de x. Entonces, eso es lo que estamos observando en esta parte de aquí. Entonces, vamos a observar aquí lo siguiente. Vamos a tener en cuenta, en este caso, lo siguiente, ¿ya? Efectuamos las operaciones. Vamos a efectuar las operaciones y vamos a tener aquí, en este caso, lo siguiente. A ver, miren. Entonces, aquí tenemos el argumento que es 2x al cubo más x al cuadrado más 1, el cual nos representa z. Ahora, el diferencial de z vendría a ser el diferencial de x multiplicado por 2 por este 3 por x cuadrado más x. Aquí, como podemos observar, nos aparece este 3 por x cuadrado más x por el diferencial de x, pero nos está faltando el factor 2. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? Multiplicamos aquí por 2 y aquí afuera multiplicamos por un medio. ¿Para qué? Para que ese 2 se cancele precisamente con el denominador. Entonces, esta expresión nos queda de la siguiente manera. Esto simplemente va a ser igual a, observen, un medio que multiplica a la integral de ¿quién? De la cosecante elevada al cuadrado del argumento que es 2x al cubo más x al cuadrado más 1, el cual es simplemente z. ¿Por quién? Observen que 2 por este 3x al cuadrado más x por el diferencial de x, ¿a quién corresponde esa expresión? Al diferencial de z. Ahí está. Y esta integral ya sabemos que efectivamente, ¿a quién resulta igual? Aquí tienen la formulita, es menos la cotangente del argumento correspondiente. Entonces aquí tenemos un medio que multiplica a menos la cotangente de quién, de, en este caso, simplemente z, más una constante de integración k. Y esto nos resulta menos un medio por esta cotangente, ¿de quién? De z. ¿Pero quién es z? Z es esta expresión. Entonces colocamos aquí simplemente esta expresión que corresponde, aquí está, a 2x al cubo más este x al cuadrado más 1. Ahí está. Y más la constante de integración, no se olviden, más la constante de integración que debemos de escribir en esta parte de aquí. Ahí está. Entonces, eso corresponde pues a esta expresión, ¿no? A esa integral. De igual manera, para estos otros dos ejercicios, en donde aquí no van a tener mayor dificultad, porque saben que 1 sobre el seno, a quien corresponde a la cosecante. Para el ejercicio 2 que está aquí, 1 sobre el seno es la cosecante. ¿De acuerdo? Ojo, aquí hay que tener cuidado, porque la expresión es un poquito complicada. Entonces, miren, aquí les vamos a dar efectivamente algunas pautas para poder pues observar en este caso qué es lo que se tiene que realizar. A ver, vamos a ver la parte 1, por lo menos dar algunas indicaciones para esta parte correspondiente a la parte 1. Entonces vamos a tener que calcular esta integral. A ver, vamos a ver un momentito. Vamos a calcular esta integral aquí para poder escribir la expresión. Entonces, observen, tenemos aquí lo siguiente. En uno aparece esta integral, menos 6 este x al cuadrado, menos 40 por quién, por este x que multiplica la raíz de x, más 1. Y en el denominador tenemos lo siguiente.
raíz de x que multiplica a este 2x elevado al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Diferencial de x. Ahí está la expresión. Pero ojo, todavía falta. No podemos colocar el diferencial de x porque aquí nos falta la cosecante elevado al cuadrado, cuyo argumento es esta expresión que es raíz de x más 5 sobre quién, sobre, aquí tenemos el denominador, que es este 4 por este x al cuadrado, más 2. Diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver esta expresión. Regresamos aquí para ver precisamente esta correspondiente expresión. Entonces, vamos a tener que realizar un cambio de variable, ¿no? Miren, está multiplicando aquí a esta correspondiente, está multiplicando a esta correspondiente cosecante al cuadrado esta expresión. Pero esta expresión vamos a averiguar si tiene que ver con la derivada del argumento. Entonces, en este caso, vamos a tomar pues como el cambio de variable z esta expresión correspondiente a la raíz de x más 5 sobre quién, sobre este 4x al cuadrado más 2. Muy bien, ahora vamos a calcular el diferencial de quién, el diferencial de esta expresión. Entonces calculamos el diferencial de esta expresión y de esta manera vamos a observar es lo que queda. Para calcular la diferencial de esta expresión hay que derivar esta expresión. Y a la hora de derivar esta expresión tenemos que derivar un cociente. Así es que vamos a aplicar la regla de derivación de un cociente. Entonces, en este caso, vamos a observar aquí lo siguiente. Ya vamos a tener que observar lo siguiente. Entonces, vamos a ver qué podemos efectuar en esta situación de aquí. A ver, realizamos las operaciones para derivar este cociente. Según la regla, tendríamos aquí 4 por este x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Eso es lo que nos dice la regla. Y aquí en el numerador simplemente colocamos la derivada del numerador que nos está resultando la derivada de x a la 1/2 o raíz de x. Y eso nos resulta, en este caso simplemente sería 1/2 por quién, por este x elevado a la 1/2 menos 1, así que nos resulta simplemente x elevado a la menos 1/2. ¿Por quién? Por el correspondiente denominador, porque eso indica la fórmula. Sería 4 por este x al cuadrado más 2. Y aquí tendríamos que colocar menos, ¿menos quién? Menos el numerador, que viene a ser esta expresión correspondiente a la raíz de x, más 5, ¿por quién? Por el correspondiente, la correspondiente derivada del denominador. La derivada del denominador nos está resultando, sería derivada aquí, vamos a tener en este caso, ¿cuánto? Sería 4x cuadrado. La derivada nos resulta 8 por x simplemente. Y la derivada de esta constante que está sumando es 0. Así que tenemos esta correspondiente expresión. Tenemos esta expresión multiplicada por el diferencial de la variable x. Entonces aquí hay que efectuar operaciones, ¿no? Y realizar también las correspondientes operaciones en este caso. Entonces para ello vamos a observar lo siguiente. Entonces esta expresión se tiene que acomodar de manera adecuada. Vamos a ver cómo podemos acomodar esta expresión. Y tendríamos aquí lo siguiente, sería 1 sobre quién o 1/2 por, aquí vamos a colocar esta expresión que corresponde a, observen, x a la menos 1/2, eso nos resulta 1 sobre quién, sobre la raíz de x.
Ahora aquí en este 4x al cuadrado más 2 se puede factorizar el correspondiente 2 y nos queda aquí simplemente 2 por este x al cuadrado más 1. Aquí vamos a tener que efectuar operaciones. Este raíz de x multiplica a quién? Multiplica a este 8x. Así que tendríamos menos 8 por quién? Por este x por la raíz de x. Y luego tendríamos este menos, sería menos 5 por este 8x. Así que nos resulta menos 40 por x. Y toda esta expresión sobre quién, toda esta expresión sobre el denominador, que es este 4 por este x al cuadrado más 2 al cuadrado. Muy bien, efectuamos operaciones aquí. Como podemos observar, este factor 2 se puede cancelar con este 2 de aquí. Y observen, este término de aquí puede multiplicar a esta otra expresión. ¿No? Le damos denominador común y vamos a tener en este caso lo siguiente. Vamos a tener aquí lo siguiente. Nos queda este 2 por este x al cuadrado más 1. Y aquí nos va a quedar simplemente menos 8 por quién, por este x. Y tenemos raíz de x por raíz de x, nos resulta x. Menos, aquí tenemos 40 por quién, por este x que multiplica a la raíz de x. Y todo esto sobre ¿cuánto? Todo esto sobre esta expresión que es 4 por este x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ojo, la idea es tratar de obtener en este diferencial de z una expresión que sea precisamente igual a la que tenemos aquí, ¿no? A esta expresión que estamos observando efectivamente aquí. Entonces vamos a continuar con las operaciones y aquí vamos a observar en este caso lo siguiente. Miren, 2 por este x al cuadrado menos 8 por este x al cuadrado. Entonces nos resulta menos 6x al cuadrado. Pero ojo, este raíz de x que ha pasado a multiplicar, ¿dónde va? Va al denominador. ¿De acuerdo? No se olviden, hay que colocar aquí raíz de x. Hay que colocar este raíz correspondiente de x. Entonces, ahora sí efectuamos las operaciones y podemos observar que este 2x al cuadrado con este menos 8x al cuadrado nos está resultando simplemente 6 por este x al cuadrado menos 40 por quién, por este x por la raíz de x. Y aquí tendríamos más 1. Ahí está la expresión. Y todo esto sobre quién, todo esto sobre, vamos a colocar aquí, esta expresión que corresponde a la raíz de x por este 4 por x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Diferencial de quién, diferencial de, no se olviden, aquí debemos de colocar el diferencial de x y aquí también diferencial de x. Entonces, ya tenemos esta expresión, ya tenemos esta expresión. Si observan esta expresión que tenemos aquí, observan esta expresión con la expresión que tenemos en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, esa expresión es muy parecida. Miren, menos 6x cuadrado menos 40x por la raíz de x más 1. Y aquí también tenemos lo mismo. Aquí tenemos, en este caso, no se olviden el signo menos en el 6, menos 6x cuadrado, menos 40 por quién, por este x por la raíz de x, más 1 sobre quién, sobre la raíz de x, que multiplica a quién, a este correspondiente 4 por x al cuadrado más 2. Mientras que aquí aparece este 4 por x al cuadrado más 2 todo al cuadrado, aquí tenemos este 2 por este x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer para obtener esa expresión es efectivamente sacar el factor 2 de este denominador y tenemos aquí esta expresión. Observen, menos 6
por este x al cuadrado menos 40 por este x por la raíz de x más 1. Y si aquí factorizamos el 2, ese 2 va a salir al cuadrado, así que tendríamos 4 por la raíz de x. Y aquí, como se ha factorizado el 2 y ha salido, nos queda simplemente este 2x más 1, elevado aquí al cuadrado. Y esta expresión que tenemos es muy parecida a la de aquí. Es muy similar. Lo único que necesitamos aquí es el factor. ¿Qué factor? El factor 4. ¿De acuerdo? El factor 4 que multiplica toda esta expresión. Entonces, de esa manera, ya tienen precisamente, ¿qué cosa? Esta correspondiente antiderivada. ¿Ya? Ya tienen calculada esta antiderivada. ¿Sí? Entonces, de aquí ya pueden resolver el ejercicio de la manera usual con el cambio de variable que hemos mencionado. Muy bien, ¿alguna consulta con respecto a este ejercicio de aquí? Profesor, sí, tengo una duda de Dime. cómo es que salió el menos 8x por x menos 40x por la raíz de x. Allá. Lo que pasa es que este denominador de aquí, observa este denominador, este de aquí, este es raíz de x, que está en este término. Entonces, este raíz de x pasa a multiplicar a estos dos de aquí. Queda menos 8x por quién? Por raíz de x por este raíz de x. Y eso te queda raíz de x por raíz de x, te queda el x. Y luego tienes menos 40x por quién? Por raíz de x. Y ya tienes esta expresión. Ahora, este raíz de x pasó ahora al este denominador de aquí. O sea, le estás dando denominador común al numerador. Y luego el denominador que tienes en esta expresión pasa a multiplicar a este denominador. ¿De acuerdo? Es por ese motivo. ¿Se entendió entonces? No sabía que se estaba moviendo su cursor, se podría decir. ¿Se mueve? No, no veo. No sé si. ¿No ves que se mueve el cursor? Qué raro. A ver un ratito. ¿Ves que se mueve el cursor? Sí, veo que está ¿Ven? paralizado. Veo que está Está paralizado. paralizado. A ver, ¿me pueden confirmar si pueden ver el cursor? El ¿Se mueve? pulsor. Se ve, profesor, pero no se mueve. No se mueve. A ver, muévelo, Chispas. profesor, para verlo. A ver, sí, estoy moviendo el cursor. ¿Lo ven? No No, sé, profesor. profesor. Sí se ve, profe, pero no se mueve como dicen mis Está compañeros. fijo, ya. Entonces ha pasado algo aquí. Un ratito, voy a volver a cargar esto. Está bien, profesor. Está así. Y voy a volver a cargar a ver qué está pasando. Un ratito. Y ya está. Vamos a ver. Ahora se puede ver el cursor. ¿Que se mueve? No, Se puede profesor, ver. se ve. ¿No? Desapareció el cursor. Desapareció, chispas. Entonces, y a ver nuevamente este cursor. ¿Ven? Que se mueve. No. Ya. Entonces aquí está pasando. A ver, un ratito. A ver, por un momento voy a volver a apagar esto. A ver. Ahora sí. Se ve el cursor que se mueve. No, profesor. No, profesor, sí está igual. Nada. O Chispas. si no, deje de compartir pantalla y vuelva a compartir. Algo así. De repente eso. Un ratito voy a volver a hacer. Ya, vamos a dejar de compartir. Sí, y nuevamente voy a compartir un ratito para poder aclarar ese ejercicio y continuar con el otro procedimiento. Un momentito. Ya voy a compartir nuevamente toda la pantalla.
Ya está. A ver. Ahora sí se ve. Estoy Se moviendo el ve, cursor. pero no se ve en movimiento. Ya. Bien, ya. De todas maneras vamos a ver ahí, a ver aquí. Pero sí se ve lo que se está escribiendo, ¿no? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Entonces, ya, gracias entonces por confirmar. Entonces vamos a indicar aquí el procedimiento. A ver, esto lo vamos a agrandar un poquito más para aclarar lo que está ocurriendo aquí. A ver. Entonces, aquí lo que se está haciendo es lo siguiente. A ver, un momento. Ya. En esta parte de aquí, en el numerador, ¿no? En este numerador tenemos aquí lo siguiente. Tienes este 1 sobre la raíz de x multiplicado por ¿quién? Por este 2x al cuadrado más 1. Y aquí tienes menos este 8 por este x por la raíz de x menos 40 por este x. ¿De acuerdo? Estoy escribiendo solamente el numerador en donde este factor 2 que está aquí se ha cancelado con este 2 de aquí. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, esta expresión es igual a lo siguiente. Le damos este denominador común, ¿de acuerdo? A esta expresión. Entonces nos va a quedar 2 por este x al cuadrado más 1 menos este 8 por este x por la raíz de x y por esta raíz de x de aquí. Menos, aquí sería 40, ¿por quién? Por este x por la raíz de x. Y todo esto sobre el correspondiente denominador. Sobre el denominador que es raíz de x. Ahora, efectuando las operaciones, aquí tenemos 2x al cuadrado más 1. Y observen, este raíz de x con raíz de x, ¿no? Esto simplemente se va a la raíz y nos queda x. ¿De acuerdo? Nos queda x. Por este x está resultando simplemente x al cuadrado. Entonces, por ese motivo resultó 8x cuadrado. Y en este caso simplemente es 40 por el x por la raíz de x. Y en el denominador tienen la raíz de x. Así es que eso es lo que resulta. Eso es lo que resulta ¿dónde? Aquí en el numerador. ¿Ya? Eso es lo que resulta en el numerador. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que se ha obtenido esta operación en el numerador. ¿Se entendió ahora un poquito más claro esta Sí, parte? profesor, muchas gracias, ya me quedó claro. Ya, muy bien. Entonces continuamos con el siguiente método. Ojo, eso es para decir que esta expresión que está aquí, esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Esta expresión que tenemos efectivamente, a ver, ¿se ve la manito? ¿Se ve la manito? ¿El cursor que estoy moviendo Sí, se ve? sí, Sí, ya. Ya, entonces, eso es para observar que precisamente esta parte de aquí, ¿no? Esta parte es la derivada de lo de aquí, pero falta el factor. ¿Qué factor? El factor 4 que deben de tener en el denominador. Entonces, lo único que hacen es aquí multiplican por 4 y aquí multiplican en el numerador también por 4. Y realizan simplemente la sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, con eso trabajan este ejemplo 1, que aparentemente era complicado, pero si observamos bien, podemos hacer un cambio de variable adecuado. ¿Ya? Muy bien, regresamos nuevamente aquí al material y vamos ahora a observar lo siguiente, ¿no? Ahí está en el desarrollo de los ejercicios que estamos explicando, en esta parte correspondiente. Tenemos ahora esta expresión que corresponde a quién? A la integral indefinida de la secante de u por la tangente de u. ¿Ya? Diferencial de u. Eso es igual a quién? A la secante de u. En esta plantilla del PPT, ¿logran ver el cursor que muevo? En esta plantilla del PPT, ¿logran ver el cursor que estoy moviendo? No, profesor. No se ve. Ya. Qué raro. A un ratito. Ahora estoy mostrando la pantalla, toda la pantalla. ¿Se ve el puntero láser?
¿Se ve el punto? Sí, Sí, profesor. Sí, ya, gracias. Entonces ya, vamos a continuar aquí. Entonces miren, tenemos que la integral de esta secante de u por la tangente de u, diferencial de u, corresponde a la secante de u. Ya saben por qué, porque la derivada de la secante es secante por tangente. Y aquí más una constante k. Entonces vamos a ver precisamente algunos ejemplos o ejercicios que involucren esta expresión correspondiente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunos ejercicios que involucran esa correspondiente expresión. Entonces vamos a ver uno de ellos para ver pues cómo aplicamos esta correspondiente propiedad. Como están pudiendo observar, se debe realizar ¿qué cosa? Un cambio de variable, ¿de acuerdo? Y en base a la forma que se tiene para algunas integrales inmediatas correspondientes o que tienen que ver con las integrales del tipo trigonométrica, aplicar pues esas correspondientes integrales con el cambio de variable correspondiente. Ahora regresamos aquí a esta plantilla. Vamos a colocar ese ejemplo. El ejemplo 1 que lo hemos tomado ya, es un poquito extenso, pero vamos a aplicar aquí lo que hemos descrito. Entonces aquí observen el desarrollo, la solución, y vamos a tener en cuenta en este caso, miren, tenemos la integral, tenemos en este caso, vamos a ver con la manito si puede aparecer, ¿sí? Tenemos la integral de 14 por este x elevado a la 4 tercios más x a la 1 tercio más 3 por este x a la 1 tercio que multiplica a la secante de la raíz cúbica de x que multiplica a 2x cuadrado más x por la tangente cuyo argumento es el mismo que el de la secante, es decir, tenemos aquí la raíz cúbica de x por este 2 por x al cuadrado más x, todo diferencial de x. Entonces, lo que nos sugiere la expresión es que realicemos un cambio de variable. ¿Por qué? Porque notamos que aparece en el integrando el producto de la secante y la tangente del mismo argumento. Entonces, vamos a realizar un cambio de variable. El cambio de variable que vamos a realizar va a ser pues z igual a ¿quién? A esta expresión, la raíz cúbica de x que multiplica a este 2x al cuadrado más x. Pero esta expresión la vamos a expresar de manera adecuada. ¿Para qué? Para poder realizar las operaciones de derivación. Entonces, en ese sentido, esta expresión de aquí, observen, el z va a ser igual a ¿quién? Esto es x elevado a la 1 tercio exponente fraccionario por este 2 por este x elevado al cuadrado más aquí tenemos x. Seguimos efectuando operaciones y este z va a ser igual a ¿quién? Tenemos 2 por ¿quién? Este x elevado al cuadrado por este x a la 1 tercio. Se suman los exponentes, sería 2 más 1 tercio. Esto nos resulta en este caso, sería 7 tercios. ¿De acuerdo? Estamos sumando 1 tercio más este correspondiente 2. Y aquí tendríamos más ¿quién? Más este x multiplicado por x a la 1 tercio, en donde nos resulta x cuyo exponente es la suma de 1 tercio más 1. Entonces sería 1 tercio más 1. Eso nos resulta, en este caso, sería 4 tercios. Una vez que ya tenemos la expresión correspondiente a z, mucho más de una manera más conveniente, calculamos el diferencial de z. Para ello, simplemente derivamos la expresión, vamos a derivar la expresión, y tenemos en este caso lo siguiente, observen, sería, este 7 tercios pasa a multiplicar a 2 y nos resulta ¿cuánto? 14 tercios por este x elevado a las 7 tercios, vamos a colocar aquí 7 tercios menos 1. Luego, aquí de igual manera, este 4 tercios baja, sería 4 tercios, por este x elevado a la 4 tercios menos 1. ¿De acuerdo? Y todo esto, ¿por quién? Por el diferencial de x. Ahora seguimos efectuando las operaciones. Y aquí tendríamos 14 tercios por este x elevado a la
sería este 3 pasa a multiplicar y nos queda 7 menos 3, sería simplemente 4 tercios. Y aquí tendríamos más 4 tercios por este x elevado a quién. Tendríamos 4 menos 3, eso resulta 1, sería 1 tercio. ¿Diferencial de quién? Diferencial de x. Entonces, eso es lo que estamos observando con respecto a esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos observando con respecto a esta expresión correspondiente. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Ese cambio de variable lo vamos a llevar ¿dónde? En esta expresión. Observen que aquí esta suma simplemente resulta 4 veces este x elevado a la 1 tercio. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es el cambio de variable. Vamos a reemplazar el cambio de variable en esa integral y de esa manera vamos a obtener aquí lo siguiente. Observen cómo queda la integral. La integral queda de la siguiente manera. Tenemos la integral. Aquí vamos a colocar este 14 por x elevado a la 4 tercios. Y como ya hemos sumado estos dos términos que son similares, aquí simplemente nos está resultando más 4 por este x elevado a la 1 tercio, que multiplica a la secante de esta expresión, que simplemente es la raíz cúbica de x, que multiplica a 2 por este x al cuadrado más x. Y a su vez está multiplicando a esta tangente, cuyo argumento también es el mismo, raíz cúbica de x por este 2 por x al cuadrado más x, diferencial de x. Entonces, ojo, vamos a realizar el cambio de variable que hemos mencionado. ¿Y qué sucede? Sucede aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a tener aquí esta expresión. Aquí necesitamos, para obtener el diferencial de z, como pueden observar, para poder obtener el diferencial de z, miren, este diferencial de z es 14 tercios por x a la 4 tercios más 4 tercios por x a la 1 tercio, por el diferencial de x. Aquí tenemos este 14 por x a la 4 tercios más 4 por x a la 1 tercio, que multiplica al diferencial de x. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos el denominador 3. Entonces, lo único que hacemos es simplemente multiplicamos aquí por 1 tercio y para que la expresión no varíe colocamos el 3. Y de esa manera no se está alterando la expresión, simplemente estamos acomodando para poder pues aplicar el cambio de variable que hemos indicado. Entonces esto nos va a resultar igual a ¿quién? A 3, que multiplica a la integral de qué expresión. Observen, secante de quién, esta secante de toda esta expresión que es la raíz cúbica de x, que multiplica 2 por este x cuadrado más x, eso lo hemos indicado como simplemente ¿quién? El z, ¿no? Entonces este z es esta expresión de aquí. Entonces tenemos la secante de quién, de z, por la tangente de quién, también de esa misma expresión que es z. Ahora, observen, 1 tercio por 14 por x a la 4 tercios más 4 por x a la 1 tercio, diferencial de z, no es otra cosa que el diferencial de la nueva variable z. Entonces sería diferencial de z, es toda esta expresión. Y esto de aquí simplemente es 3 por quién, la integral de la secante por la tangente, eso simplemente es la secante de z, más una constante de integración k, porque eso es lo que nos indica efectivamente esta correspondiente, ¿no?, fórmula que estamos describiendo aquí. ¿De acuerdo? Esta fórmula que la estamos describiendo en esta presentación de aquí. Muy bien, y con eso ya tenemos la correspondiente expresión. Entonces, ojo, pero se tiene que regresar a la variable original. ¿Quién es la variable original? Es x. Entonces, donde observemos este z, se tiene que reemplazar por la expresión que corresponde a z, que es la raíz cúbica de x por este 2x cuadrado más x. Entonces, eso donde lo reemplazamos, donde observemos pues el z. Entonces tenemos 3
por esta secante de z, que es la raíz cúbica de x, que multiplica a 2 por este x al cuadrado más x. Ahí está. Y más la constante k. Y esa corresponde a la antiderivada de la expresión que teníamos en esta parte, que inicialmente pues no parece una expresión complicada por la forma de los argumentos y del factor que está multiplicando a la secante por la tangente. Pero si observamos bien, podemos realizar un cambio de variable y llevarla a una expresión mucho más conveniente en donde podamos aplicar una integral inmediata. Muy bien. Entonces, ojo, ya tenemos este correspondiente caso 7, ¿no? Aquí tienen unos ejemplos adicionales más para que puedan ir revisando precisamente, ¿no?, esos ejemplos. ¿De acuerdo? Muy bien, por hoy nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar el día de mañana viendo, ¿no?, ya otras situaciones en las cuales se tiene que emplear ya no directamente las integrales inmediatas que tienen que ver con respecto a las integrales trigonométricas, sino tenemos que emplear ciertas identidades que nos permitan calcular esas integrales indefinidas de cierto tipo de expresiones que involucran expresiones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya lo vamos a ver el día correspondiente, ¿no?, de mañana, ¿ya?, en las horas de clase que corresponden. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿no?, por hoy nos vamos a quedar aquí. Ojo, aquí hay bastante material, bastantes ejercicios, como para que ustedes puedan ir revisándolos, ¿ya? Entonces, ahí tienen las soluciones también. Si tuvieran dudas, me pueden consultar la siguiente clase. ¿De acuerdo? Profesor, Sí, dime. profesor, quería decirle si va a subir el video del día de mañana, de ayer, disculpe. Sí, el día de ayer, el día fue jueves. Sí, sino que no está habilitado y recién lo voy a subir el día de hoy, ¿ya? Sí, ¿De por acuerdo? favor, profesor. Muchas Ya, gracias. sí, no se preocupe, no se preocupe. Y este video también, pero tiene que estar habilitado y recién ya lo subo, ¿ya? Y para la siguiente, voy a colocar el correspondiente, sus correos, para que les puedan abrir sin mayor dificultad. Sí, Maricielo, ¿cuál es la consulta? Sí, profesor. Le quería informar que en el campus virtual aún sigue la fecha del trabajo para este sábado. Sí, Y como habíamos sí, comentado, era para el lunes. sí, no te preocupes. Ahorita mismo lo cambio para que sea para el día lunes hasta las 23 horas, ¿de acuerdo? Sí, Listo. no se preocupen, no se preocupen, ¿ya? Muy bien. Hoy día no tomo la asistencia porque es una recuperación y en el Zoom solamente están programadas los días de clase correspondientes, ¿de acuerdo? Ya no se preocupen. Muy bien, nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Muy buenas noches, entonces nos vemos el día de mañana sábado, ¿ya? Muy buenas noches, gracias por su atención. Nos vemos, chicos, hasta el día de mañana. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta profesor. Hasta luego, muy luego. buenas Hasta noches. luego, profesor. Gracias. Cuídense, nos vemos.